Hola, bienvenidos a esta nueva exploración profunda. Hoy tenemos un material muy interesante. Son extractos de un libro electrónico, Pastor Well, A Guide to Faithfulness in Pastoral Ministry, de Herschel W. York. Y bueno, la idea es sacar de ahí las claves prácticas. Exactamente, es una guía que viene directo, digamos, de la experiencia del autor en el pastorado y tiene un estilo muy accesible, casi conversacional, porque de hecho nació de un podcast y aborda de frente muchos desafíos, ¿no? Los comunes y también los más complejos del ministerio hoy en día. Así es. Entonces nuestra misión aquí es destilar esas ideas, esos consejos prácticos, que sirvan no solo para quienes ya están en el ministerio, sino también para los que lo están pensando, o bueno, para cualquiera que quiera entender un poco más de qué se trata este rol. Ok, vamos a meternos en esto. Perfecto. Vamos a tocar varios temas centrales del libro. Primero, cómo discernir el llamado, ¿no? Después, ¿cómo es eso de interactuar con los comités de búsqueda? También el manejo de situaciones delicadas, como por ejemplo, oficiar funerales de no creyentes. Y bueno, cómo manejar las relaciones, las decepciones, que siempre las hay, y terminamos con una mirada a desafíos más modernos, que fíjate, incluso York admite que no los vio venir. Dale, empecemos por ahí, por la base, el llamado. ¿Cómo sabe uno si realmente hay un llamado de Dios al ministerio? El libro dice que no es como una voz del cielo, ¿no? Sino más bien como una confluencia de cosas. Menciona 5 vías principales. Exacto. Y lo interesante es eso, que suelen operar juntas, se confirman entre sí. No es como una checklist, sino dimensiones de la confirmación de Dios. La primera es la palabra de Dios. O sea, el llamado nunca va a contradecir la Escritura. Por ejemplo, las calificaciones bíblicas para un pastor, ¿no? Las que están en Timoteo o en Tito. Cualquier sentimiento interno tiene que estar alineado con eso. Tiene toda la lógica. Si tu idea choca con la Biblia, pues el problema está en la idea. ¿Y la segunda vía? La segunda es el deseo. El autor dice que Dios, cuando llama, muchas veces planta un deseo, pero un deseo profundo, persistente, en el corazón de la persona. No es una ambición personal, digamos, sino una inclinación real hacia la obra del ministerio. Es Dios mismo alineando la voluntad de la persona con la suya. Una motivación que viene de adentro y que sigue. ¿Y la tercera? La tercera son los dones. O sea, Dios no te llama sin equiparte. Él da las capacidades necesarias. Pueden ser dones espirituales específicos, como para enseñar o liderar, o también la oportunidad y, bueno, la disciplina para aprender lo que haga falta. Y acá el autor cuenta algo personal. Se describe como introvertido por naturaleza, pero confió en que el Espíritu Santo le daría la capacidad para predicar y pastorear, incluso yendo contra su inclinación natural. Eso es interesante. Muestra que el llamado puede ir más allá de la personalidad de uno. No se trata de ser el candidato perfecto por naturaleza, sino de la capacitación que Dios da. ¿Cuáles son las últimas 2? La cuarta es la oportunidad. Dios abre puertas, te da las ocasiones concretas para ejercer el ministerio. Aunque, como dice el autor recordando sus inicios, a veces uno tiene que buscar activamente esas primeras oportunidades. Él cuenta que predicaba en cárceles, en hogares de ancianos, hasta en la calle. La oportunidad quizá no te llega en bandeja de plata al principio. Hay que buscarla, moverse. Y la quinta vía es clave, ¿cierto? Totalmente. Es el testimonio de otros. Es la confirmación que viene de afuera, de la comunidad de fe, la iglesia local, otros pastores con más experiencia. Ellos reconocen los dones, el carácter, el llamado en la vida de la persona. Esto se relaciona, por ejemplo, con la ordenación en algunas iglesias, que no es solo un rito, es el reconocimiento público después de un tiempo de ver y probar. La comunidad dice, sí, vemos la mano de Dios en esta persona para el ministerio. Esa idea de que todo converge, lo interno y lo externo es fuerte. No es solo yo siento, sino que Dios confirma con su palabra, con mis deseos, con los dones, las oportunidades y el reconocimiento de su gente. El autor también recalca algo básico pero vital: obedecer lo que Dios ya reveló. Correcto. No puedes esperar guía específica si estás ignorando lo fundamental que ya está claro en la Biblia.
Y, ligado a esto, menciona una oración clave para quien aspira al ministerio. No es pedir ser famoso o exitoso. Exacto. Es pedirle ayuda al Espíritu Santo para glorificar a Jesús, no para ser un gran pastor o un predicador genial en sí mismo. El autor dice que el ministerio del Espíritu es exaltar a Cristo. Si esa es la motivación real, dice York, el Espíritu te va a capacitar. Ahí es donde se pone realmente interesante. La motivación es todo. Es un cambio de foco total. Poner la gloria de Cristo primero, no la propia reputación o el éxito como motor del ministerio. Bueno, ahora, supongamos que ese llamado se discernió, se confirmó. Llega el momento de hablar con un comité de búsqueda pastoral, una etapa que suele ser estresante. El libro da consejos muy prácticos y yo diría que hasta tranquilizadores. Sí, y parte de una base muy realista. Hay que tenerles gracia y paciencia a los comités. El autor es muy directo, casi brutal, pero sin mala intención. Dice, todos lo hacen mal. No porque sean malas personas, sino porque son voluntarios, amateurs en esto, que además sienten una presión enorme por elegir bien para su iglesia. Entender eso ya te cambia la perspectiva, ¿no? No son expertos en recursos humanos. Exacto. Y aquí viene un punto importante. El candidato, de alguna manera, es el profesional en esa dinámica. Es quien entiende el proceso desde adentro. Por eso, el consejo es, seguí el proceso que ellos marquen, responde sus preguntas con humildad, sin darte aires de superioridad. Me llamó la atención un consejo práctico que da, parece chiquito pero de gran impacto. ¿Ah, sí? Aprenderse los nombres de todos los del comité y usarlos en la entrevista. Es un gesto que comunica al toque. Ustedes me importan como personas, no son solo un trámite. Demuestra interés real, respeto. Es un detallito potente. ¿Y cómo hacer para que suene genuino y no como una técnica nomás? Yo creo que la clave está en la actitud de fondo que decíamos antes. Si tu foco es servir y amar a la gente, aprenderte los nombres sale natural. Si es solo una táctica, se nota. El libro también aconseja sobre las respuestas. ¿Qué dice ahí? ¿Disertaciones teológicas larguísimas? No, todo lo contrario. Ser breve y honesto. No es el momento de dar clases magistrales que pueden abrumar o hasta intimidar al comité. En cuanto a la teología, dice que es útil ubicarse claramente dentro de la tradición de fe de esa iglesia. Por ejemplo, él, que es bautista, sugiere decir algo como «Estoy de acuerdo con la fe y mensaje bautista 2000». Esto sirve como un marco doctrinal conocido para ellos y les da tranquilidad rápido sobre la postura general del candidato. Les quita el miedo de llamar a alguien con ideas muy raras, ¿viste? Un atajo para comunicarse bien. ¿Y sobre pedir documentos de la iglesia como la Constitución, el presupuesto? El consejo es esperar. Pedirlos muy pronto puede sonar como que te adelantaste o que solo te interesan los números o la administración. Mejor esperar a que sea claro que sos un candidato serio para ellos. Viendo empezar preguntándole a la persona que estuvo más callada, a veces son los que mejor observan y sus respuestas pueden ser muy reveladoras. Las preguntas que sugiere son para tantear la salud y las expectativas de la iglesia. Primero, ¿cuál creen que será la mayor oportunidad para el próximo pastor? Segundo, ¿cuál sería el mayor obstáculo para el progreso del próximo pastor? Y tercero, ¿cuál creen que debería ser el primer movimiento del próximo pastor cuando llegue? Escuchar las distintas respuestas a esto te puede dar una imagen mucho más real, con matices, de la congregación, de lo que esperan y de los desafíos que tienen, porque el objetivo final no es solo conseguir el puesto. Claro, es discernir si hay un calce mutuo, si realmente es la voluntad de Dios que esa persona pastoree esa iglesia. Es una decisión de los dos lados. Exactamente. Se trata de buscar ese fit, esa conexión ordenada por Dios, por el bien del pastor y de la congregación también. Pasando a otro tema delicado que toca el libro, oficiar un funeral de alguien cuya fe era dudosa. O directamente parecía que no creía. Es una situación pastoral súper sensible. Sin duda. Y acá el libro da una guía muy compasiva, pero bien anclada en la Biblia. La primera directriz es clara. Como pastores, no nos toca asumir ni declarar públicamente el estado eterno de nadie. Solo Dios conoce el corazón. Puede haber sorpresas en el cielo, ¿no? Gente que llegó a la fe al final. Entonces se evita hablar del destino eterno de esa persona. Se evita pronunciar un juicio de condenación. No ayuda a los que quedan, no glorifica a Dios
y la verdad no podemos saberlo con certeza. En lugar de eso, el enfoque es doble: honrar a la persona que falleció y apuntar a Cristo. ¿Y cómo se honra a alguien sin comprometer la verdad del Evangelio? Sobre todo si su vida no fue, digamos, ejemplar. Se celebra la vida como un regalo de Dios. Se reconoce el valor de la persona como creada a imagen de Dios. Se valida el amor y el dolor de los que están ahí. Se pueden mencionar cosas buenas reales, aunque sean sencillas. Era un buen hombre, trabajó mucho por su familia, amaba la naturaleza, le apasionaba mencionar algo. Se honra a la humanidad compartida, el impacto que tuvo. ¿Y si alguna vez hubo una profesión de fe, pero la vida después como que lo puso en duda? Ajá. Para eso, el autor propone una frase muy cuidadosa. Fue el testimonio de nombre que en algún momento había confiado en Cristo, y lo demostró con su profesión pública y bautismo. Es una forma de reconocer ese testimonio pasado sin afirmar que fuera auténtico hasta el final, pero tampoco negándolo. Se respeta lo que la persona dijo en su momento. Es una formulación muy precisa. Y el segundo enfoque que mencionaste es apuntar a Cristo. Siempre. El funeral, aunque se centra en recordar a alguien, es una oportunidad única para recordarles a todos los presentes su propia mortalidad y la necesidad que todos tenemos de estar preparados para encontrarnos con Dios. Siempre hay que pivotar hacia el Evangelio, compartir claro el mensaje de salvación en Jesús, la esperanza que Él ofrece. El autor menciona como útil el diálogo de Jesús con el ladrón en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso, como ejemplo de esa gracia salvadora hasta el último suspiro. Es un equilibrio delicado, ¿no? Honrar la memoria y a la vez ser fiel al mensaje central en un momento tan cargado de emoción. Tremendamente delicado. Pero el autor insiste en que la gente escucha en los funerales, a veces con una atención que no se da en otros momentos. Incluso cuenta una anécdota de gente que confió en Cristo justo en el funeral de una mujer llamada Phyllis Sunderwood. La sensibilidad y la claridad del Evangelio pueden tener un impacto muy hondo. Un recordatorio fuerte de la seriedad y la oportunidad de ese ministerio. Ahora, cambiemos un poco de tema. Algo que pasa en la vida continua de la Iglesia: las relaciones y las inevitables decepciones. El libro lo mira desde los dos lados. Las relaciones humanas, incluso en la Iglesia, tienen expectativas y, por lo tanto, la posibilidad de decepción. Primero, habla de cuando otros decepcionan al pastor. Gente que critica sin razón, que se va de la Iglesia, que traiciona la confianza. ¿Qué aconseja ahí? ¿Amargarse? ¿Enojarse? Justo lo contrario. Lo primero es recordar que la esperanza final tiene que estar en Dios, no en las personas. Cita el Salmo 55, que habla de la traición de un amigo cercano, y recuerda el ejemplo de Jesús, decepcionado por Judas, negado por Pedro, pero siguió firme en su misión. Poner la decepción en perspectiva bíblica, digamos. Y en la práctica, ¿cómo reaccionar? Controlar las emociones es clave. El autor dice algo como que no te huelan el miedo o la ira. Mantener la calma, la perspectiva espiritual. Si la situación lo pide, confrontar bíblicamente, como dice Mateo 18, pero siempre con humildad y gracia, buscando restaurar la relación, no la venganza o defenderse uno mismo. ¿Y si, a pesar de todo, deciden irse de la Iglesia? Si la persona no está buscando activamente dividir a la Iglesia, el consejo es dejarlos ir como amigos, agradecerles el tiempo compartido, bendecirlos y mantener la puerta abierta. El autor dice que, sorprendentemente, muchas veces esas personas vuelven después de un tiempo si se las trató con gracia. Eso requiere mucha madurez espiritual. Ahora, el otro lado, ¿cuándo es el pastor el que decepciona a otros? Porque los pastores también fallamos. Ejemplo propio de una reunión de diáconos tensa donde él mismo reaccionó mal. El consejo central acá es: hacete cargo, admití tu error, hacelo rápido, sincero y pedí perdón directamente a los que ofendiste. La congregación no espera que su pastor sea perfecto, pero sí necesita honestidad e integridad. Y esa transparencia, esa rapidez para admitir un error, genera confianza en cualquier liderazgo, no solo en la Iglesia. Exactamente. Construye credibilidad a la larga. Ahora, el libro también dice que es importante distinguir entre fallas reales y expectativas que no son razonables por parte de la gente.
A veces las críticas son injustas o anónimas. ¿Cómo lidiar con eso, por ejemplo? Las cartas anónimas que a veces llegan. El consejo es leerlas con humildad, preguntarse si, más allá del tono o de que sea anónimo, puede haber algo de verdad o una percepción válida que haya que atender. Si es así, actuar. Si no, si es claramente mala leche o sin fundamento, simplemente descartarlo y no dejar que te robe la paz o el gozo. La humildad es clave en los dos escenarios de decepción, para perdonar y para pedir perdón. Todo esto pinta un cuadro del ministerio que necesita no solo convicción, sino mucha sabiduría práctica y resiliencia emocional. Y esto nos lleva a la última parte del material que estamos viendo, una que me parece súper reveladora. El autor, con décadas de ministerio encima, reflexiona sobre desafíos que no anticipó cuando empezó. Esto sí que nos da una perspectiva de cómo cambian los tiempos. Sí, es una mirada muy honesta a la realidad de hoy. Resume 5 grandes áreas de desafíos actuales que eran, impensables hace unas décadas. El primero es seguridad y abuso. La necesidad urgente de tener políticas estrictas para proteger a los niños, verificar antecedentes de voluntarios y personal, tener seguridad física en los edificios de la iglesia. Lamentablemente, es una respuesta necesaria a una realidad muy dolorosa. Algo que hoy casi damos por sentado, pero que no siempre estuvo tan presente para los pastores. ¿El segundo? El colapso de la coherencia sobre sexualidad y género. El autor describe un cambio cultural tremendo, donde ya no solo se pide tolerar puntos de vista no bíblicos, sino que muchas veces se exige celebrarlos. Menciona cómo se abandonan preceptos bíblicos sobre sexualidad y matrimonio, incluso por gente que se dice cristiana, y una confusión cultural generalizada sobre la identidad de género que, según él, niega la realidad biológica. Es un frente de batalla cultural y pastoral muy, muy complejo. Un terreno difícil, sin duda. El tercero que menciona. Las pantallas como discipuladores. Se refiere a la influencia constante, omnipresente, de los dispositivos electrónicos y el contenido digital. Las pantallas, celulares, tabletas, computadoras, se volvieron formadores principales de valores, opiniones, cosmovisiones, a menudo sin que nos demos cuenta. Menciona específicamente el fácil acceso a la pornografía y la urgencia de que la Iglesia aborde lo que él llama el discipulado digital destructivo. O sea, cómo el contenido online nos moldea, muchas veces en contra de la fe. Es como si hubiera un currículum paralelo, constante, compitiendo con la enseñanza de la Iglesia. El cuarto desafío es uno que vivimos todos muy de cerca hace poco. Exacto. Una pandemia global. Algo sin precedentes en nuestra era. Obligó a los pastores a aprender a liderar a distancia, por pantallas. Agudizó divisiones que ya existían y creó nuevas grietas en las congregaciones sobre temas médicos, sociales, políticos, y dejó efectos que parecen permanentes en los hábitos de asistencia y compromiso de mucha gente con la iglesia. Un cambio de paradigma forzado y con secuelas que duran. Y el último desafío que identifica es particularmente triste. Sí, lo es. Lo llama rencor entre cristianos. Describe una fractura muy notoria en la comunión, en la unidad cristiana, y muchas veces por temas que no son centrales para la fe evangélica. Política partidaria, opiniones sobre vacunas, respuestas a la pandemia, etc. Las redes sociales, dice él, facilitaron las acusaciones públicas, la difamación, una bronca entre hermanos en la fe que va directamente en contra del llamado bíblico a la caridad, al amor mutuo. Es un panorama complejo, hasta desalentador, ¿no? Tantos frentes abiertos, tantos desafíos nuevos sumados a los de siempre. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la conclusión del autor frente a este escenario? A pesar de reconocer lo grave y lo nuevo de estos desafíos, la conclusión del autor es de una confianza firme. Reitera que, al final del día, el ancla, la respuesta fundamental, sigue siendo la verdad y la suficiencia del Evangelio de Jesucristo. El mensaje central no cambia, aunque el contexto y las estrategias del ministerio tengan que adaptarse todo el tiempo. La esperanza no está en la habilidad del pastor para sortear todo, sino en el poder del Evangelio que predica. Es un buen punto para ir cerrando nuestra charla. Si intentamos resumir las ideas clave que sacamos de estos fragmentos de Pastor Well, vemos que emerge la importancia de un llamado claro, discernido y confirmado por la comunidad.
También la necesidad imperiosa de combinar la convicción teológica con una sabiduría muy práctica, llena de gracia, para navegar las relaciones humanas, sea con comités, en la delicadeza de un funeral o al manejar las decepciones que siempre están. Y finalmente, la resiliencia y la adaptabilidad que se necesitan para enfrentar estos desafíos de hoy, inesperados, sin perder el rumbo. Exactamente. Creo que el hilo conductor que atraviesa todo es esa tensión dinámica y necesaria entre ser fiel a principios bíblicos que no cambian y un pragmatismo compasivo, realista, en la aplicación pastoral de todos los días. No es una cosa o la otra, sino las dos en equilibrio constante. Una convicción firme que se expresa con sabiduría práctica. Y como reflexión final para quienes nos escuchan, algo para seguir pensando a partir de esto. Considerando esta evolución constante de los desafíos del ministerio, como esos 5 retos modernos que mencionó el autor y que no se esperaban, ¿de qué manera creen que esta necesidad continua de adaptarse podría estar quizás, sutilmente o no tanto, redefiniendo la identidad central y la práctica diaria del pastorado hoy? ¿Qué significa ser pastor en medio de estas nuevas realidades? Una pregunta profunda, muy relevante, sin duda, que invita a seguir reflexionando más allá de nuestra conversación. Con esa pregunta en mente, cerramos este análisis. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.